¿Tienes párpados caídos? ¿Parece que estás ahí un poquito como triste? Pues quédate conmigo porque te voy a enseñar las mejores técnicas de yoga facial para levantar ese párpado caído. Primer ejercicio que vamos a hacer de yoga facial, levanta ceja. En principio es muy fácil. Vamos a hacerlo porque es un poco más complicado de lo que parece. Bien, vamos a colocar los dedos, ¿vale? En el medio, ¿vale? Como si fuera aquí justo, ¿vale? Y vamos a colocarlos justo debajo de las cejas. Vamos a levantar un poquito las cejas, ¿vale? Y una vez que estemos ahí presionando, lo que vamos a hacer desde ahí es bajar los párpados poquito a poco, ¿vale? Y vamos a aguantar esa presión hacia arriba mientras los párpados van hacia abajo durante 5 segundos, 6 segundos, si puedes hasta 8. Y después vamos a relajar, subimos y soltamos y relajamos durante 5 segundos. ¿Has visto esto? Lo tenemos que repetir durante 10 veces y lo vamos a hacer también 2 veces al día. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a tonificar la musculatura en la ceja, vamos a hacer también que podamos bajar y subir los párpados mucho mejor, ¿vale? Y vamos a trabajar pues en toda esta parte de tensión, ¿vale? En los párpados justo abajo. Segundo ejercicio que vamos a hacer de yoga facial, vamos a colocar índices, ¿vale? Justo donde caen las cejas, ¿vale? Y los pulgares los vamos a colocar encima de los pómulos. No hace falta que pongas encima, no hace falta que lo pongas encima del hueso, ¿vale? Sino aquí, un poquito abajo del hueso, ¿vale? Aquí. Estira un poquito y aquí lo que vamos a hacer es, sin levantar cejas, abrir los ojos, muchísimo, ¿vale? Como si estuvieras sorprendidísimo por algo que no te lo crees. Ahí, ¿vale? Aguantas un poquito, 5 o 6 segundos, relajas y dejas caer un poquito el párpado, ¿vale? Fíjate, la sensación que tienes que notar es que el párpado está trabajando mucho. Entonces, primero, aquí índices, aquí también vas a estirar, ¿vale? Hacia arriba los ojos. Y esto lo vamos a hacer, ¿vale? Unas 10 repeticiones mínimo. Y después vamos a descansar entre cada repetición con los ojos cerrados unos 3-4 segundos. Tienes que notar la tensión en el párpado, porque para eso estamos trabajando, para el párpado caído, de un ojo o de los dos, pero lo tienes que hacer con los dos para ayudar, ¿eh? En este caso, el cerebro entiende que si uno sube, el otro también. No va a entender otra cosa, ¿vale? Fundamental. ¿Qué vamos a tonificar con esto? Vamos a tonificar todos los músculos de los párpados alrededor del ojo, vamos a trabajar también la movilización sanguínea y vamos a hacer que efectivamente ese párpado tenga más fuerza. Tercer ejercicio que vamos a hacer, pero antes, muy importante, si en el ejercicio anterior que estábamos haciendo notas que al día siguiente tienes una sensación como que te duele un poco, tienes como agujetas, sigue haciéndolo, pero haz un poquito menos y al día siguiente retoma y sigue haciendo las mismas repeticiones. Eso es importante. Vamos con el tercer ejercicio ahora, que es un poquito de masaje linfático, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con 2 deditos vamos a colocarlo encima de los párpados, obviamente sin apretar nada, ¿eh? No quiero que estemos aquí, echados para atrás. Suave, ¿vale? De hecho, vamos a relajar un poquito los codos y las muñecas para empezar a hacer el ejercicio. Y fíjate cómo empezamos a hacer aquí así, hacia afuera, ¿vale? Hacia las orejas. Tiene que ser un masaje que sea también un poquito relajante. Recuerda que estamos hablando de hacer un masaje linfático, ¿eh? No tenemos que apretar, simplemente tenemos que movilizar un poquito suave. Zona del párpado de ahí. Esto lo vamos a hacer durante 30 veces. Y una vez que hayamos terminado, ¿vale? Vamos a meternos a la zona del lagrimal y vamos a empezar a tirar también hacia arriba el contorno de los ojos, alrededor, ¿vale? Ahí. Eso sería el ejercicio y este también va a ser 30 veces. Y una cosa muy importante para este masaje linfático, obviamente no utilices en este caso aceite o crema. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca de los ojos y no te lo aconsejo, la verdad. Ya te lo has imaginado, pero no te lo aconsejo. Lo que sí es importante es que sigas el orden que estamos haciendo, porque igual que el otro ejercicio era donde había mucha presión y mucha musculatura, este ejercicio justamente es lo contrario, es relajar, con lo cual si haces el segundo y estás un poquito diciendo, joder, me molesta un poco, este va a venir fenomenal. Este masaje nos va a ayudar para eliminar toxinas
y para hacer que si el párpado está hinchado, pues también se relaje y pues esa hinchazón se pueda desvanecer un poquito. Vamos ahora con los puntos. Primer punto que vamos a hacer es el número 2 de vejiga, Zanzú o bambú reconectado, o sea que vamos a reconectar un poquito con el 2 de vejiga. Recuerda que la vejiga obviamente moviliza líquidos, entonces vamos a intentar hacer eso también en esta parte. ¿Dónde se encuentra el punto? Pues mirad, seguimos un poquito la ceja, vamos al final de la ceja y se produce como cuando cae un poquito aquí hacia abajo, ¿vale? Estamos al final de la ceja, caemos un poquito hacia adentro de la ceja, ¿vale? Aquí sería, pum, ¿vale? Y sería aquí. Cuidado con apretar mucho, no vamos a apretar demasiado, ¿vale? Pero vamos a empezar a hacer circulitos, ¿vale? Hacia afuera. Y estos círculos vamos a sumar otro dedo, ¿vale? Para intentar estirar un poco hacia arriba, con lo cual el punto también se convierte en un masaje. De esta forma lo vamos a hacer y vamos a estimular toda la parte de no solo de la ceja, sino también del párpado, para que no se caiga del todo. Recuerda, ahí, y esto lo vamos a hacer 30 veces. Para terminar este punto, fíjate lo que hago, extiendo un poquito, subo y dejo caer. Lo repetimos 30 veces, si puedes siempre 2 veces al día, y recuerda que tiene que ser durante varias semanas. Vamos con ese punto, es el 2 de estómago, Zibai o las 4 claridades, con lo cual vamos a clarificar un poquito con este punto. ¿Dónde está? Pues fijaros, seguimos la línea de la pupila en el medio, bajamos un poquito, ¿vale? Aquí está el hueso, pues un poquito más abajo del hueso. Si aquí está el hueso, ¿vale? Bajamos la cavidad del ojo, seguimos un poquito más y donde se va a caer un poco el dedo, ¿vale? En este caso puedes hacerlo con este o con este, ¿vale? Aquí es donde vamos a trabajar. Cerramos un poquito los ojos y empezamos a trabajar, ¿vale? Y después vamos a ir abriendo los ojos hasta arriba mientras trabajamos, con lo cual hacemos un trabajo doble, ¿eh? Fijaros que voy abriendo y cerrando los ojos y ya solamente al final vamos a hacer esto unas 30 veces, entonces sí que dejo caer el ojo, ¿vale? Y empezamos a trabajar aquí. Me ves la piel ni una arruga, ¿eh? ¿Habéis visto? Porque tengo una rutina de masaje facial que estoy haciendo para relajar la piel que te voy a enseñar en este vídeo. Empezamos con yemas de los dedos, nos vamos a colocar un poquito y vamos a colocarnos desde atrás. Vamos a empezar el masaje, yemas de los dedos, como hemos dicho, vamos en la parte del cuero, vamos a ir hacia atrás, a la zona de las orejas, pero alrededor como a 2 dedos aproximadamente, ¿vale? O sea, no aquí, sino un poquito donde está el cuero cabelludo. Vamos a empezar aquí y vamos a empezar a hacer círculos suavemente hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Aquí, eso es lo que vamos a hacer. Un poco para ir estirando la piel. Os aconsejo también que hagáis un poquito de presión, ¿vale? Atrás y adelante, viendo cómo se va movilizando también toda esta parte del cabello. Y según vamos haciendo este tipo de masaje circular, ¿vale? Vamos a ir subiendo muy poquito a poco. De esta forma también estamos haciendo que se vaya distribuyendo a nivel sanguíneo también por todo el cuero cabelludo. Seguimos con yemas de los dedos, acordáis que estábamos aquí, pues vamos a ir al centro de la cabeza, ¿vale? Vamos a estimular desde aquí, desde el centro de la cabeza hemos estado haciendo círculos, subimos, ¿vale? Y vamos a estar aquí atrás y adelante, yemas de los dedos, atrás y adelante, movilizando un poquito toda la zona del cuero cabelludo. ¿Cuánto tiempo hay que estar? ¿Cuánto tiempo hay que estar en total? 2-3 minutos con todo lo que hemos hecho, ¿vale? Sería el primer paso. Vamos a trabajar ya en la zona de la frente y lo primero que vamos a hacer es relajar, ¿vale? Para después estirar.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Nos vamos a colocar también yemas aquí, ¿vale? En esta parte, como en la mitad más o menos de la frente, ¿vale? Y vamos a ir hacia arriba, hacia donde empieza el pelo. ¿Para qué? Para relajar un poquito la frente, aquí. Vamos a hacer el ejercicio igual que antes, 2-3 minutos, ¿vale? Y lo que no os había comentado, vamos a hacerlo por la mañana y por la noche. Por la noche, si nos damos una cremita también, de noche, ¿verdad? Pues fenomenal. Aquí y empezamos a subir haciendo pequeños círculos, ¿me veis, verdad? Con estos 3 deditos hacia arriba. Eso sería hasta llegar al final. Las causas tanto de las líneas de expresión como de las arrugas están relacionadas directamente con el paso de los años y con la pérdida de colágeno y elastina que se producen en edades avanzadas, así como la exposición a los rayos ultravioleta y factores contaminantes como humos y gases que afectan a la piel de manera negativa. Este masaje te va a ayudar a estirar la piel, que esté más tersa, más activa y más viva. Y ahora vamos a activar la piel, vamos a empezar desde el mentón hasta arriba. Vamos a hacerlo con movimientos rápidos y con 2 deditos, ¿vale? Empezamos aquí en esta parte, ¿vale? Empezamos a subir y empezamos a trabajar aquí activando un poquito, primero por la zona de la mandíbula, después en el centro y después ya vamos a ir, ¿vale? Patas de gallo y empezamos a trabajar también en la frente. Siempre trabajamos para activar circulación también, para que se active toda la zona de la piel, ¿vale? Esto lo podemos hacer también 2-3 minutitos y recuerda, primero relajar, después activar. Bien, estábamos estirando, como habéis visto, y ahora lo que vamos a hacer es terminar de estirar, pero sobre todo para trabajar arrugas de la frente. ¿Os dais cuenta que salen unas pequeñas arruguitas justo encima de las cejas? Eso es lo que vamos a trabajar sobre todo. Fijaros que si yo hago así, cualquier persona que haga así le van a salir estas arruguillas. Eso no significa que tenga arrugas, ojo, pero salen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mirad, pues el signo de la victoria, ¿vale? Lo colocamos aquí donde queramos trabajar. Vamos a trabajar en principio un lado y el otro. ¿No os acordáis? No vais a trabajar solo un lado y quede parado. ¿Vale? Entonces, vamos aquí y como si estuviera cosiendo, ¿vale? Ahí, voy a ir aquí, cosiendo y otra vez, cosiendo. Presionando con el dedo, me da igual que presionéis con uno o con otro dedo, pero con uno de ellos, ¿vale? Tanto un lado como el otro. ¿Cuánto tiempo? 2-3 minutos al día también, sobre todo por la noche. Seguimos con el símbolo de V, de victoria, ¿vale? Esto es. Fijaros una cosa también, no sé si habéis dado cuenta, pero yo tengo que estirar aquí cuando pongo los dedos, ¿eh? Es importante eso. Antes hemos hecho como, digamos, ir frunciendo un poquito en la ceja y ahora lo que vamos a hacer es haciendo circulitos, ¿vale? Venimos aquí y lo que hacemos es circulitos y aquí, circulitos muy pequeñitos, ¿vale? Para ir quitando un poquito la arruga y estirando como estábamos hablando, ¿vale? Tanto un lado como el otro. Igual tiempo, 2-3 minutos, sobre todo de noche, poquito a poco y ahí estamos. Pues vamos a ir con la tercera parte, con el último paso para este masaje espectacular que te estoy enseñando. Mira, es un punto que se yin tan, ¿vale? Algunos le dicen el tercer ojo, y vamos a colocar entre las cejas, aquí, ¿vale? No aquí abajo, no en la nariz, sino aquí en el medio, ¿vale? Hay 2 formas de trabajar este punto, esto es importante, ¿vale? Puedes trabajar aquí y presionarlo durante 60 segundos, ¿vale? Aquí un ratito, presión, un poquito hacia adentro. ¿Que no puedo? Bueno, pues presiono con el otro también, ¿vale? Para relajar el entrecejo. O bien, el trabajo que podemos hacer también es movimiento circular en el medio, ¿vale? Sin presionar tanto, pero ahí. ¿Cuánto tiempo? 2-3 minutitos también, ¿vale? Y te lo recomiendo hacer por la mañana y por la noche, ¿vale? ¿Qué vamos a trabajar esto? Vamos a relajar el entrecejo y también las ojeras, con lo cual estamos trabajando frente, entrecejo y ahora también ojeras. Todos los pasos del masaje que te he enseñado, repítelo por lo menos 2 semanas para notar el cutis con mucha más vitalidad, mucha más firmeza y mucho mejor. Si has llegado hasta aquí y has hecho todos los ejercicios,
Desde luego que si estás haciéndolo 2-3 semanas vas a tener una cara estupenda, mucha más vitalidad en la cara también. Así que como siempre, recuerda, like, suscripción, campanita y hasta la curación y con mejor cara también. Más allá.